Muy queridos hijos, en los días anteriores habíamos visto también en el primer libro de los Reyes que el Señor le había dicho a Salomón: pedime lo que querrás y te lo voy a conceder. Y Salomón lo que le pidió al Señor fue sabiduría para poder gobernar. Y nos decía el pasaje que le agradó al Señor que Salomón no le hubiera pedido ni bienes, ni larga vida, ni que eliminara a sus enemigos, sino la sabiduría para poder hacer el bien a los demás, para cumplir con su función como rey. Y se lo concedió. Y en este pasaje, también del primer libro de los Reyes, capítulo 10, versos del 1 al 10, vemos esta sabiduría concedida por Dios a Salomón actuando. Y nos dice que llega la noticia de la sabiduría de Salomón al reino de Sabá. El reino de Sabá estaba al noreste de África. Seguimos un poquito del actual canal de Suez hacia el este. Y desde ahí quiso convencerse, cerciorarse efectivamente de esta sabiduría. E hizo un penoso viaje. No había carritos, no hay trenes, no hay aviones, en caravana desde el reino de Sabá hasta Jerusalén. Y había preparado una serie de preguntas para cerciorarse, para poner en prueba a Salomón, y nos dice que Salomón contesta y satisface con creces a la reina. Y la reina le dice: me habían hablado de vos, pero veo que lo que me habían dicho de vos no es la realidad, sino que la realidad supera a la fama. Y claro, le entrega un montón de regalos, posiblemente exagerados. 4 toneladas de oro son 4 toneladas de oro. Habría que pensar cuántos camellos eran necesarios para cargar esta cantidad de oro. A lo mejor hay alguna exageración. Este mismo pasaje lo recoge Jesús y se lo echa en cara a la gente de su generación. Y nos dice Jesús, recuerden, que si la reina de Sabá hizo el enorme viaje para ver la sabiduría de Salomón, Jesús, refiriéndose a él mismo, nos dice que en él la sabiduría es más grande que la de Salomón. Sin embargo, la gente que lo rodea no lo aprecia. Y si lo dice Jesús y reclama a Jesús, luego el reclamo es justo. Déjenme decirle que este mismo reclamo lo podríamos hacer desde León a la gente leonesa. No aprecian el conocimiento, la sabiduría de nuestro obispo. Y la enseñanza es preciosa. Y está más que bien preparado. Y algunas veces, por oír al hermano no sé cuánto, a la hermana no sé cuánta, que no son ni siquiera religiosos, dejan la enseñanza del obispo, no asisten a la misa, no escuchan la homilía del obispo, mal que incluso cae en nuestros medios diocesanos, la radio magnífica. Sin embargo, conservan de que no sé qué cantante de 3 cositas y comparativamente una enseñanza pobrísima en relación a la del obispo, le dan más importancia. Y hay que decirlo. Ya quisieran, lo que voy a decir es con temor y temblor, ya quisieran
otras regiones del mundo, incluso de Nicaragua, tener a un obispo tan preparado como el nuestro. Sus homilías son bellísimas. La enseñanza es firme. Ya quisieran otros, digo incluso dentro de Nicaragua y de otras partes del mundo. Sin embargo, nosotros que vivimos y estamos en León, tantas veces ni siquiera le reclamamos a la Radio Magnífica que nos tendrían no solo que pasar las homilías, sino que grabarlas. Y si lo digo en público es porque ya lo he dicho tantas veces en privado, e incluso se lo he dicho al obispo. ¿Qué nos pasa? Nos gusta lo extranjerizante, padecemos de malinchismo. Basta que digan que viene, no quiero decir nombre, no sé quién, y se llena para escucharlo. Sin embargo, nuestro obispo, porque ni siquiera nos pide, como dicen ahora, ofrenda voluntaria. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay otro, y lo digo con temor y temblor, la reina de Sabá para escuchar a Salomón fue preparada incluso con presentes caros. Digo, a lo mejor exagera con esto de 4 toneladas de oro y no sé cuántos perfumes, pero sí nos dice que nunca hubo en Israel tanta cantidad de perfumes. No es que la predicación tenga precio. Sin embargo, nosotros de alguna forma tendríamos que agradecer la gentileza de cumplir bien su función de enseñar. Y con pena lo voy a decir. Y si hablo de la enseñanza del señor obispo, la mía ciertamente no tiene la consistencia del obispo. El obispo, es la cabeza, nuestra cabeza, pero la de un servidor no es mala. De hecho, sí. Si ustedes vieran las estadísticas de quienes siguen mis homilías en internet, algunas veces tengo 4 veces más personas siguiéndome en internet que las que están presentes en misa. No es que presuma, pero si Jesús lo dijo, pues hay que decir de verdad. Lo que voy a decir lo digo con temor y temblor. Total, me están siguiendo en 46 países. Y ahorita si contamos a ustedes, padre, ¿y entonces qué pasa? Que tal vez porque lo tenemos cercano, lo ninguneamos. Por otra parte, también tengo que decirlo, yo noto cuando en el templo hay una persona que viene a misa y que no vive en León. Y tengo que decirlo, porque entonces encuentro algunos billetes de 100, algunas veces de 500 o de 200. Padres que son más ricos, no, es que se produce el fenómeno de esta misma escena que hemos escuchado en la primera lectura. La reina de Saba va a conocer, quiere conocer, va preparada, no para pagar, sino de alguna forma agradece. Y déjenme que toque este tema espinoso, sin entrar a la capacidad económica de ustedes, pero ¿cuántos se sienten muy generosos cuando ponen un billete de 10, que son escasos, y ya si ponen uno de 20, que ya es casi milagro?
normalmente se encuentran monedas de peso. Y si Jesús reclamó en su tiempo que la sabiduría, y si cuando viene alguien de fuera, y pone ofrenda voluntaria y ya no ponen 10 pesos, ponen bastante más, uno tendría que preguntar qué pasa. Cierto que se cumple que nadie es profeta en su casa, pero no puedo, al riesgo de ser mal entendido y peor interpretado, de poner el dedo en una llaga sangrante de un mal que ciertamente creo que no solo está en San Juan de Dios, sino que es casi reiterativo en otros de los templos de la ciudad de León. Padre, eso sí quiere decir que cuando hagan su examen de conciencia, pregúntense si para lo que se les ofrece, lo que ustedes le ofrecen, no al cura, sino al Señor, dice alguna proporción. Padre, pero es que no, es punto de examen de conciencia. Yo algunas veces en broma, y muy en broma, cuando me dice, ay, no sé cuánto se está haciendo protestante, le digo, déjalo que se haga protestante, que le enseñen a pagar el diezmo, más las ofrendas y otra serie de cosas que tienen, y después lo hacemos católico, pero que ya venga adiestrado a contribuir al mantenimiento del culto. Me dispensa, pero es una reflexión que también hay que hacerla, y hoy las lecturas me permiten hacerla. Padre, eso significa, pues a mí me toca contar la limosna y hago una minuta escrita, y si alguien quiere ver algún momento puede ver de cuántos billetes, de qué denominación y cuántas monedas. Gracias a Dios que ya las monedas de 5 centavos y de 10 centavos son raras, todavía se ven. Padre, pero usted quiere, no. Yo tengo presente, muy clavado, aquella escena del Señor donde cuando entra la viuda pobre y pone 5 centavos, llama a los apóstoles y le dice, vean, los demás ponen de lo que sobra, está puesto lo que tenía para vivir. Podríamos decir más cosas sobre eso. Dejo que el Espíritu Santo que vive en ustedes, en su oración, en su profunda toma de conciencia, les ilumine y les diga. El Salmo 36 que hemos escuchado como salmo entre las lecciones, vuelve a recalcar la importancia de la sabiduría. Y sabiduría no es conocer muchas cosas. La sabiduría es básicamente el saber distinguir entre el bien y el mal, saber de las cosas de Dios, saber gobernar la propia existencia tras las huellas de Jesucristo, diríamos hoy como cristianos. Y esto es lo que tantas veces hace falta, y da pena tanta gente que anda como papalote sin cola. Padre, es que si hay algunos que se escandalizan por algunos artículos de periódico, que por cierto algunos son escandalosos, pero el escándalo viene porque no hay firmeza de doctrina. No hay firmeza de doctrina. No estudiamos el catecismo. Y algunas homilías, como que si nos entraran por un oído nos salieran por el otro. La doctrina, el conocimiento incluso intelectual, no solo de quién es Jesucristo, de la persona de Jesucristo, sino de la Iglesia. O algunas cosas nos entusiasma de momento, como la semilla que cae en tierra que no tiene
mucha profundidad, brota, o como la semilla que cae entre espinas, se entusiasma, pero las preocupaciones del mundo como que hacen que se ahogue y se apague. Y tendríamos que ser buena tierra. Ya tendremos cosas de que pedirle perdón al Señor, no solo en este momento, sino cuando comience los Via Crucis, para que tenga sentido el perdona a tu pueblo, Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar es uno de esos evangelios preciosos, si quieren, tremendamente innovador, y si quieren usar el término, totalmente revolucionario en su tiempo, y en algunos que presumen hoy de supercristianos que aún no se han enterado que existe este Evangelio. Miren, en el Antiguo Testamento hay una lista de los animales puros y los animales impuros, de los animales que pueden comerse y de los animales que no pueden comerse. Muy técnicamente se llama la comida kosher, que un judío piadoso, religión judía, lo tiene que seguir. Y algunas veces en los alimentos que nos vienen del exterior nos ponen que es comida kosher. Es decir, que un judío piadoso puede comer, que está en la lista de las cosas que un judío puede comer. Este Evangelio, y lo hace ver muy bien Marcos, con esta palabra declara Jesús que no hay alimento prohibido. Otra cosa es si el médico te dice que por tu salud, otra cosa es la higiene del alimento, eso es otra cosa. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Firme, que lo tendríamos que tener más que claro. Jesús llama de nuevo a la gente, este Jesús que le da pena a la gente porque anda como oveja sin pastor, y se pone a enseñarles con toda paciencia, con toda caridad, y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro. Principio absoluto, además, en boca de Jesús. Y si fuera poco, al final nos dice con estas palabras, y lo dice Marcos, con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Pero lo podríamos extender más. Padre, es que me dijo, viene de fuera. ¿Y qué? Que te resbale. Total, lo que te pueden decir o es cierto, y si es cierto, ¿qué le vas a hacer? O es una mentira, y no te vas a molestar porque alguien diga de vos una mentira. Padre, pero es que hiere, pues sí, pero no te dejes herir. Viene de fuera. Todas las tentaciones vienen de fuera. Mientras no se acepten, no te manchan. Pero con los que andan intentando, y si son bien simpáticos, digo, una cosa es que el médico te diga, por esta enfermedad que usted tiene que mantener una dieta. Pero otra cosa es que andan buscando lo que no tenemos que comer. Y se escandalizan, qué barbaridad, se tomó una cerveza, el licor es malo, viene de fuera. Vamos a seguir el razonamiento de Jesús. Sigamos el razonamiento de Jesús, porque los discípulos no entendieron. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir con aquella parábola. Él les dijo: ustedes también son incapaces de comprender, no entienden que nada
de lo que entra en el hombre sale de fuera para contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en su vientre y después sale del cuerpo. Y si alguien no entiende qué significa sale del cuerpo, después uno va al excusado y se evacúa. Punto. Nada. Padre, entonces el licor no es malo. No, no es malo. No es malo. Padre, es que a mí me dijeron, yo no sé quién inventó. Si el licor fuese malo y si el tomar licor fuera pecado, ¿cómo se explicaría que el primer signo que hizo Jesús fue transformar el agua en vino? Y no para que se tuviera de museo. Lo que es malo es emborracharse, embriagarse. Y si hay alguno que se emborracha con solo olerlo, que ni siquiera lo huela. Y si hay alguno que es alcohólico, tiene esa enfermedad, ¿el licor es malo? No, no es malo. Ahora déjenme ser malo. ¿El cigarrillo es malo? No, no es malo. Otra cosa son las drogas. No es malo. No le voy a decir a nadie que fume, como no le voy a decir a nadie que beba licor, aunque algunos van a tener problemas cuando demos la comunión bajo dos especies. Por ahí hay algunos que dicen que ni siquiera quieren probar en la comunión, y eso que lo damos mojando la forma. Padre, entonces, ¿qué es malo? Lo que sale de mi corazón, a no ser que haya una enfermedad muy especial. Lo que sale del corazón, Padre, usted se lo está inventando. ¿De verdad? Seguimos leyendo Marcos y habla Jesús. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre, y es una forma de hablar, salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Y todas, antes de ser acto, son pensamientos. Déjenme ser cruel. Y hay algunos que no pueden presumir de santos, porque si no han cometido uno de estos pecados, no es por falta de ganas, sino por falta de oportunidad. Y eso no es santidad. Lo repito, y si alguno que se cree muy santo no ha cometido estos pecados, no sea que no sea por falta de ganas, sino por falta de oportunidad. Pero ya ha cometido el pecado en su interior. Padre, entonces, ¿qué hay que hacer? Recurrimos a San Pablo, que nos habla de una metempsicosis, un cambio en la forma de pensar. Padre, pero eso es muy enredado, entonces, digámoslo en sencillito, como para los niños que comienzan a hablar. Y se tendría que ser posiblemente lo primero que le tenemos que enseñar en la casa a los niños. De hecho, San José de Calasanz, cuando hizo sus escuelas y puso la graduación, es decir, los grados, primer grado,
el primer nivel de sus escuelas era el nivel de por la señal, que el niño aprendiera a asignarse y persignarse. Niño chiquito. La primera en la frente para que nos quite el Señor los malos pensamientos, no las tentaciones. Para que yo no caiga de pensamiento en la tentación. Esto significa un cambio de mentalidad. Hay padres que a mí me enseñaron que el pecado era el escándalo, que si nadie se daba cuenta podía hacer cualquier cosa. Quien te enseñó eso pervirtió tu conciencia. Porque si seguís la enseñanza del propio Jesús, nos dice que aquel que ve a una mujer, habría que decir también, aquel que ve a un hombre con ojos lujuriosos y ha cometido pecado en su interior, de pensamiento. La primera en la frente, para que nos libre el Señor de los malos pensamientos. Y librarme de los malos pensamientos no es, como dicen algunos, que se vaya, que se vaya, que se vaya, sino hacer lo que no hicieron nuestros primeros padres, capítulo 3 del libro del Génesis, que nos relata toda tentación con 3 verbos preciosos: agradable a la vista, deleitoso al paladar, excelente para tener experiencia. ¿Y qué tengo que hacer? Pues mis hijos, lo mismo que hacemos tantas veces, tantas y tantas veces, no se me pongan malos, cuando estamos fuera de la casa y nos da ganas de ir al inodoro. Ustedes, las mujeres, no se suben la falda y se hacen en cualquier lugar, o se esperan un poquito a llegar a la casa, o van, si están en alguien de confianza, piden lugar, permiso para ir al inodoro. Y es uno de los aprendizajes más difíciles que tenemos cuando éramos pequeños, que nos hacíamos pipí en pupú en cualquier lado, ¿no? Por eso son tantas mantillas, tantos diapers, ¿no? Y aprendimos a ir al inodoro. Aprendimos. Padre, pero, y además ir al inodoro es una necesidad fisiológica que si no se cumple, uno se muere. Y si alguien tiene muchos días de no ir al inodoro, que vaya corriendo al médico, porque a lo mejor está obstruido. Padre, ¿qué dice? Pues sí. Y ninguno de nosotros se hace pipí o popó en la calle. Y hablamos de una necesidad fisiológica. Y permítanme otro ejemplo sobre toda esta hora. Sobre todo los que caminamos a pie. De repente uno pasa por algunos lugares y viene unos olores que lo aruña el tigre. Se nos hace agua en la boca. Pero ninguno de nosotros se abalanza sobre esa comida. Ninguno. Conscientemente uno dice: tengo la comida en la casa o tengo que ir a preparar la comida en la casa. No es que, no digo que se me vayan las ganas de comer y que eso es feo, que mentira. No me puedo engañar. Si se me hace agua la boca y me araña el tigre todo el estómago y me rugen las tripitas. Pero conscientemente digo: en mi casa tengo la comida o tengo que ir a preparar la comida en la casa, o estoy invitado a comer fuera. No nos abalanzamos. Pues esa mecánica tan sencilla es la que tenemos que aprender en las tentaciones.
déjenme ser más explícito. Y que salga una chavala de esas que anda enamorando a todo el mundo, los casados, no, está mi esposa en la casa, punto. Y los que no somos casados, no vamos a decir que es horrible, que es fea y no sé cuántas cosas. No. Y a ustedes las mujeres, si les sale a un chavalo de esos coquetos, y hay en León también prostitutos masculinos, no se van detrás aunque tienen al marido en la casa. Ya pues. Padre, ¿qué está diciendo? Si eso tendría que ser de todos los días. Y si vamos al supermercado, en el supermercado están las cosas al alcance de la mano. De hecho, nosotros las ponemos en la carreta, pero no es para que me lo roben, sino es para que lo ponga en la carretilla y cuando pase por la caja lo pague. ¿Es así? Y lo aprendemos a hacer. Si fuéramos aprendiendo esta misma mecánica para vencer los pensamientos, que es orientarlo, razonarlo, así vencemos las tentaciones. Padre, que yo le pido al Señor que me quite. ¿Y quién te enseñó a pedirle al Señor que te quite la tentación? Quiero terminar porque algunas veces se dicen muchas mentiras. Y me perdona por el ejemplo porque es impactante. Hace mucho tiempo en algún lugar yo estaba confesando y alguien me dice: Padre, me atraen mucho las mujeres, yo le estoy pidiendo al Señor que me quite la atracción a las mujeres. A mí se me salió a decirle: ¿qué le estás pidiendo? ¿Que te haga homosexual? ¿Que te haga maricón? ¿Qué te haga? No, Padre. La única forma que a un varón no le atraigan las mujeres es que lo hagan del otro equipo. ¿Y cómo le vas a pedir al Señor eso? Dicho sea de paso, si una mujer dice que le atraen mucho a los varones, ¿qué le estás pidiendo? Que te hagan lesbiana, que no te atraigan, ¿no? No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de vencer sabiendo las cosas. Como algunos que me dicen: ay, Padre, yo le estoy pidiendo al Señor que me quite del cerebro el recuerdo de tal cosa. Y yo le digo: no seas salvaje. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Que te dé un derrame que te dañe una parte del cerebro donde está la memoria. No, lo que le tenés que pedir al Señor es que no te haga daño el recuerdo. Más claro, a nuestras edades todos somos mayorcitos, tal vez la Claudia es la más chavalita. Más de alguna vez nos herimos o nos operaron y nos han tenido que dar puntos, ¿cierto? Tenemos cicatrices. Por amor de Dios, ¿cuál de las cicatrices nos duele en este momento? Está la cicatriz. Recordamos la caída o recordamos la operación, pero ya no nos duele. Superamos esa etapa. Está. Padre, es que yo nunca me voy a poder olvidar lo que me dijo o la ofensa que me hizo. No lo olvides, superarlo. Superarlo, como la cicatriz. Déjalo que cicatrice. Estas son las formas de actuar en el cristianismo y en la iglesia. ¿Quién de nosotros, y con esto quiero terminar, me perdonan que me haya alargado, a quién de nosotros se nos ocurre en este momento insultar a Poncio Pilato? Y lo tenemos en el credo. ¿A quién se nos ocurre? Y no decimos que lo que hizo está bien, hizo mal. ¿A quién se nos ocurre? Hemos sabido calzarlo, hemos sabido cicatrizarlo. Lo recordamos, pero el recuerdo no nos hace daño.
No es que digamos que está bien, no nos podemos engañar, hemos superado esa escena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.